Hablé un poco sobre esto en el video sobre la variación en la población, pero creo que todos saben que nosotros somos el resultado de la reproducción sexual. Cuando digo nosotros me refiero a los seres humanos y básicamente la mayoría de los organismos eucarióticos. Si esta es la primera célula que tuvo el potencial de convertirse en una persona, digamos que este es el núcleo de esa primera célula. La dibujaré completa, pero nos concentraremos en el núcleo. Tiene 23 cromosomas. Lo explicaré así. Tiene 46 cromosomas, 23 del padre y 23 de la madre. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 del padre. Esta última ayuda a determinar el género, o de hecho determina el género. Ese es el cromosoma Y. Tenemos 23 cromosomas homólogos o un cromosoma que es el homólogo para cada uno de estos, pero hay 23 de parte de la madre. Hay 1, 2, 3, 4, 5, ya entendieron cómo se hace. Puedo dibujar varios y ahí está el cromosoma X, que es el que determina el género y proviene de la madre. Ya aprendimos que cada uno de estos pares son cromosomas homólogos, codifican el mismo gen, uno de la madre y otro del padre. Esa primera célula que tenía el potencial para convertirse en una persona es el resultado de la fertilización de un óvulo de la madre. Ahí está el óvulo. Lo dibujaré completo. Desde ahora nos enfocaremos en el ADN, así que el ADN de la madre tiene 23 cromosomas. No hay pares, esto es importante, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y el cromosoma X. Es una mezcla de la madre, esto es de la madre, y el esperma del padre. Lo haré acá. Dibujaré el espermio mucho más grande de lo que en realidad es. Este es el núcleo del óvulo y este es el espermio. Tiene una cola que lo ayuda a nadar y tiene 23 cromosomas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y el cromosoma Y. Haré la Y con otro color. Un comentario aparte, la fertilización que se produjo a partir del óvulo y el espermio básicamente penetra al óvulo y crea este cigoto que es un óvulo fertilizado y contiene el ADN que proviene del padre y el de la madre. Esta primera célula que se creó a partir del óvulo fertilizado se llama cigoto. Se llama cigoto. Es el resultado de la fertilización entre dos gametos. Este es un gameto y este es un gameto. Tanto el espermio como el óvulo son ejemplos de gametos. Todo esto es para que entiendan que esto tiene los cromosomas completos, aunque ya lo expliqué en el video sobre la variación de la población. Tiene 23 pares y cada par es un par de cromosomas homólogos. 23 pares. Básicamente codifican lo mismo, uno de la madre y uno del padre, son 46 cromosomas individuales, 23 de la madre y 23 del padre. Cada uno de estos gametos tiene solo 23 cromosomas, la mitad de la cantidad total. Todo lo que les digo, el número 46 o los 23 pares de cromosomas individuales es único en los seres humanos. Si hablamos de otras especies podrían tener 10 cromosomas o tal vez 5. Pero lo único que es universal en todos los organismos que se reproducen sexualmente es que los gametos tienen la mitad de los cromosomas en el cigoto o lo pueden ver como el organismo por sí mismo, como lo vemos normalmente. Cuando decimos la mitad del número de cromosomas se llama número haploide. Literalmente significa la mitad del número de cromosomas. Es fácil memorizarlo, porque haploide empieza igual que mitad en inglés, half.
El número haploide en los humanos es 23 cromosomas. Entonces, si este es el número haploide, ¿cómo se llama cuando está el número completo de cromosomas? Se llama número diploide. Eso lo pueden recordar porque el prefijo di generalmente significa 2, así que es el doble de cromosomas. Este es haploide, este es diploide y es en el caso de los humanos. Generalmente se dice que el número diploide es n en cualquier organismo. Esta notación es muy común, así que quiero que se acostumbren a usarlo. Si el número diploide es 2n, el número haploide es la mitad de eso, o sea, n. En los humanos el número diploide es 46, así que n es igual a 23. Un óvulo fertilizado o cualquier célula somática o cualquier célula del cuerpo tiene un número diploide de cromosomas, mientras que una célula sexual, espero que les quede bien claro, tiene un número haploide de cromosomas. Los gametos, el espermio o el óvulo, ambos son ejemplos de gametos, tienen la mitad. Se unen y se produce un cigoto, que es la primera célula que tiene el potencial para convertirse en una persona y tiene un número diploide de cromosomas. Quiero hacer un comentario porque esto es fascinante. Hablamos de la selección natural y nos preguntamos hasta qué punto ocurre, porque nuestra sociedad no se encuentra en un ambiente tan difícil como el mundo natural, donde los depredadores acechan y es necesario buscar comida y todo eso. Pero incluso este proceso de fertilización es muy competitivo porque este espermio es el que ganó la carrera desde el padre y fertilizó el óvulo. Fue el primero en llegar de alrededor de 200 millones. Había alrededor de 200 millones. Podría haber habido entre 200 y 300 millones de espermios en la carrera. Desde que nacemos, somos el resultado de una intensa competencia entre estos gametos masculinos o entre estos espermatozoides. Tal vez algunos tenían mutaciones extrañas y por culpa de ellas no sabían hacia dónde nadar, o tal vez sus colas eran extrañas, por lo que no pudieron nadar tan rápido. Así que ya hubo una selección de resistencia dentro de este ambiente. Si estos espermios tuvieran alguna mutación extraña desde el principio, sería menos probable que ganaran esta carrera, especialmente si les afectó su habilidad para nadar. Así que ellas son el resultado de una carrera de 280 millones de organismos. Si consideramos a cada uno de estos espermios como un organismo, son el resultado de esa combinación ganadora. Por si se sienten solos en el planeta. Somos una de los 6.000 millones de personas, o solo un número, pero ya somos el resultado de un logro bastante intenso. Ahora que ya explicamos un poco del vocabulario, hablemos un poco de los cigotos y de cómo se transforman en personas y luego de cómo esas personas básicamente producen gametos que pueden fertilizar los gametos de otras personas para formar más cigotos. Esa primera célula, que era el óvulo de la madre fertilizado por un espermio del padre, era un cigoto. Y en cuanto es fertilizado, tiene 2N o tiene el número diploide de cromosomas para los humanos, de los que creo que soy uno. Tengo 46 cromosomas. Entonces, esta célula se comienza a dividir muchísimas veces. Haremos varios videos sobre cómo funciona eso, pero se divide a través de un mecanismo llamado mitosis. La mitosis es la división de una célula para formar copias de sí misma. Se comienza a dividir en dos células. Lo haré así porque funciona cuando una célula se divide. Las células que se forman no son mucho más grandes que la original. Pero ahora cada una de ellas tiene 2N, o 46 cromosomas en el caso de los humanos. Y se siguen dividiendo una y otra vez. Lo haré así. Se sigue dividiendo y se convierte en... Luego les explicaré los nombres de algunas de las partes principales de este grupo de células, pero no ahora.
2N. Desde un punto de vista genético, todas estas células son copias originales de esa célula original, y en algún momento habrá un montón de células. Hay muchas células, todas copias de esa célula y todas tienen 2N de cromosomas. El número diploide de cromosomas. Todas contienen el material genético, pero de acuerdo a cómo se relacionan entre sí y de lo que hay en su alrededor, comienzan a diferenciarse. Todas estas tienen 2N, son diploides. Todo el proceso se llama mitosis. Una célula se divide en dos y esas dos en cuatro y siguen así. Y estas se comienzan a diferenciar. Tal vez estas se diferencian en lo que será el cerebro, estas de acá en lo que será el corazón, estas células de acá podrían llegar a ser los pulmones, y así. Y se producirá un ser humano. Pero no es necesariamente un ser humano, podríamos hablar de cualquier otra especie. Voy a dibujar un ser humano. Haré mi mejor esfuerzo para dibujarlo. Son millones de células. Ahí está el ser humano. Y ahora dibujaré un diagrama simple. Cuando iba en el colegio era muy buen artista, así que esto no representa mis habilidades reales. Esto es para que tengan una idea. Bueno, finalmente estas células se seguirán dividiendo y se transformarán en un ser humano, y a esas alturas no se podrá diferenciar a las células. La mayoría de las células de este ser humano son el resultado de la mitosis que comenzó con un cigoto y se siguen dividiendo a través de la mitosis, pero se diferenciaron. Dije que algunas se convertirán en células cerebrales, algunas se convertirán en células del corazón. El proceso de diferenciación es fascinante y hablaremos mucho más sobre esto cuando hablemos de las células madre embrionarias, y tal vez hablaremos del debate que hay sobre ellas. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo se producen los gametos? ¿Cómo se producen estas cosas que en algún momento se transforman en células haploides que sirven para reproducirse? Eso ocurre en los órganos sexuales. En el hombre hay células germinales, algunas de estas células se transformarán en células germinales. Las células germinales existen como parte de los órganos reproductores. Digamos que todas esas son las células germinales. En un hombre serían parte de las gónadas, así que estarán ahí. En una mujer estarían en los ovarios. Estas células germinales son el resultado de la mitosis. Dibujaré una célula germinal. Una célula germinal es el resultado de la mitosis, así que aún tiene 2N de cromosomas, aún es una célula diploide o tiene un número diploide, pero lo especial de las células germinales es que tiene el potencial para continuar dividiéndose a través de mitosis y producir más células germinales idénticas. Podría producir dos células germinales idénticas o podría experimentar meiosis. Meiosis. La meiosis es lo que experimenta una célula germinal para producir gametos. Si esta célula experimenta una meiosis, en vez de dos células, produce 4 células que cada una tendrá la mitad de los cromosomas, o sea, serán haploides. Serán haploides. Más adelante haré un video para explicar cómo funciona la meiosis. En los hombres estos serán espermios, espermatozoides. En las mujeres serán óvulos. Los espermios y óvulos son los gametos. Esto es interesante porque en los videos anteriores hablamos sobre las mutaciones y de lo que producen en una especie. Piensen en lo que ocurre. Si hay una mutación en una célula de acá, una célula somática o una célula del cuerpo, esa mutación puede afectar a lo que le pase a los hijos. ¿Se traspasará a los hijos? Bueno, no, porque de ninguna manera lo que ocurre en esta célula puede afectar en lo que se traspasa a través de los espermios. Solo será una mutación al azar.
podría afectar la habilidad para reproducirse. Por ejemplo, podría ser algún tipo de cáncer o algo así, especialmente si se contrajo a una temprana edad. Podría ser una forma terminal que pueda afectar la habilidad de reproducirse, pero no afectará el ADN que se traspasa a los hijos. Si hay una mutación aquí, podría afectar la forma de vida o se podría transformar en un tumor cancerígeno, pero no afectará lo que se traspasa a los hijos. Los rasgos o cambios que se traspasarán están en las células germinales. Si hay una mutación en las células germinales o durante el proceso de meiosis, básicamente hay una recombinación de ADN causado por el crossover, y ya vimos en el video sobre la variación que eso producirá formas nuevas o variantes nuevas dentro de lo que se puede traspasar a los hijos. Quiero que les quede muy bien claro que hablamos de mutaciones, pero hay muchos tipos de mutaciones. Hay algunas mutaciones que no se traspasan a los hijos. Esas son las que se producen en las células somáticas. Tal vez algunas no hagan nada, así que no afectan el funcionamiento general, pero las mutaciones que se producen en las células germinales, en la recombinación o en la variación que se produce durante la meiosis, eso sí traspasará a los hijos. Pero incluso ahí hay que tener cuidado. Recuerden que es una competencia muy intensa. Digamos que de una total de 280 millones de espermios que compiten por llegar al óvulo, es posible que algunos de ellos tengan mutaciones. Haré las mutaciones con otro color. Esa mutación es morada. Esa mutación es azul. Para que esa mutación se traspase a los hijos, el espermio que contiene la mutación debe ganar la carrera. Ya hay una selección a nivel de la reproducción sexual, cuando se eligen los que son suficientemente buenos, o sea, hasta cierto punto el espermio tiene que ser lo suficientemente bueno para ganar esta carrera increíblemente competitiva. Esa mutación que hizo que el espermio se deformara o no lo dejó nadar o provocó que se comportara de manera extraña, es muy poco probable que esa mutación ayude al espermio a ganar la carrera y a fertilizar al óvulo. Bueno, quería explicarles estos conceptos. La idea principal era explicarles el vocabulario. Haploide, diploide, es muy confuso al principio, pero literalmente significa la mitad de los cromosomas. En los humanos, ya sabemos que son 23. Las células que tienen el número haploide de cromosomas son los gametos, o sea, los espermios en los hombres y los óvulos en las mujeres. Pero todo lo demás, en el cuerpo, todas las células somáticas son diploides, o sea, tienen todos los cromosomas, todas tienen una copia del ADN. Por eso es que las pruebas de ADN son tan interesantes, porque se puede tomar cualquier célula de cualquier persona y tener todo el ADN. Tendrían toda la información que los describe genéticamente. Bueno, nos vemos en el próximo video.